El día de hoy nos encontramos en la oficina de ONAVIDE, Asociación Civil, Organización Nacional en Vida para la Defunción, Asociación Civil, de la cual el suscrito y el de la voz, licenciado Esteban Hernández Oyuela. Soy el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional. Hemos tenido durante mucho tiempo un problema de la señora María Elena Soto Perales. Ella tiene un problema referente a una cuestión intestamentaria, a la muerte de sus padres, de sus finados padres, don José Isabel Soto Martínez y la señora Juana Perales Macías. Quedó intestado los bienes de sus padres. En el año 2001, los hermanos de la señora María Elena Soto Perales procedieron a realizar un juicio intestamentario especial en el juzgado primero de lo familiar del primer distrito judicial en el estado de Nuevo León, bajo el expediente 906/2001. Quienes promovieron el juicio en aquella época fueron Eduardo, Juan de Dios, María de los Ángeles, Rosario y María Concepción. Son 5 personas que participaron en la promoción de ese juicio intestamentario. La señora María Elena Soto Perales, hasta el 2012, se entera precisamente que se había hecho un juicio intestamentario de sus padres, pero qué casualidad, no la llamaron a juicio. Dadas esas circunstancias, la señora Elena viene a esta asociación y despacho jurídico del licenciado Esteban Hernández Oyuela, en donde se encuentra con nosotros como asistente el licenciado Felipe de Jesús Guevara Sustainta, y también como asistente a la licenciada Gabriela Hernández Espronceda. Entonces procedimos a hacer una indagación respecto de lo que había acontecido y encontramos precisamente que se había hecho un juicio intestamentario. Ella se entera porque un hermano de ella, de nombre Juan de Dios, la visita y le exige que se le pague un tejabán en donde ella lo habitaba, en la colonia Estrella, en la calle Canal de Panamá, 3526, interior, puesto que ella estaba en un tejabán en la parte de atrás. Quiero aclarar que antes de la muerte de don Chabelo, la señora se encontraba en la parte frontal del terreno que era propiedad del señor Soto Martínez, su finado padre. Lamentablemente, con la muerte de él, los hermanos de doña Elena la corren hacia atrás y empiezan a construir, alegando que su padre les había permitido construir ahí en ese lote, construyendo 2 fincas que al final fueron a resultar 4 departamentos, departamento A, B, C y D. La situación es la siguiente: después de que acude la señora Elena con su servidor y el de la voz, licenciado Esteban Hernández, tramitamos un juicio ordinario civil para reclamar el derecho a heredar. La señora Elena Soto Perales consiguió que la ciudadana juez que escuchó de la causa diera favorablemente la sentencia a su intención, regresándole el derecho a heredar. Quienes fueron los demandados, las personas que ya cité, hicieron una apelación de esa sentencia. Esa sentencia, al dictarse, ellos señalan que el derecho a heredar de ella había prescrito, la situación anterior, que en su momento la magistrada del tercer tribunal, el tribunal de alzada, les concede la razón momentáneamente a estas personas y manda cancelar la sentencia en su resolución, pero oportunamente tuvimos nosotros la osadía de proceder a realizar un amparo que garantizara realmente checar el cómputo real para revisar si tenía derecho a la herencia todavía y no le había prescrito el derecho a heredar.
pues el tribunal colegiado le otorga la razón a la señora Elena Soto Perales y manda corregir, le ordena corregir a la ciudadana magistrada que realice una nueva sentencia, lo que hace la magistrada, y posterior a ello se pone a analizar otro agravio que faltaba. Al dictar su sentencia de la nueva resolución ejecutoria que le ordena el tribunal colegiado, ella refiere en su sentencia que los agravios con los que comparecen los alcistas, quienes fueron demandados en el juicio de origen, no tenían la razón y que sus agravios son infundados. Lo que dio lugar a que posterior a ello se les notificara por conducto del tribunal colegiado en el domicilio que tenían para oír y recibir notificación. En ese sentido y en esa tesitura, el tribunal colegiado otorga un término extraordinario de 10 días para que estas personas ocurran al tribunal a deducir, si no derechos, a manifestar si la autoridad se había excedido en sus funciones y si se podía cumplir o no con lo que se había pronunciado en la sentencia de ejecución dictada por el Tribunal de Alzada. Eso venía ocurriendo prácticamente alrededor del día 19 de abril del 2015, de este año. En esa fecha, en el día 19, la señora Elena Soto Perales y su hijo Gustavo se enteran de que las personas que ocupaban los departamentos se iban a salir porque había fenecido su contrato, porque estaban rentándose esos departamentos que rentaba propiamente el señor Juan de Dios Soto Perales. Entonces optan por ingresar al departamento A. Quiero aclarar que ese día 19, aparece precisamente el tantas veces nombrado Juan de Dios Soto Perales, hermano de la señora Elena, y le pregunta: ¿por qué te metes? ¿Por qué te estás metiendo? Ella le contesta: porque yo ya gané todos los juicios, ya me regresaron mi derecho a heredar, tengo derecho, tú ya no eres albacea, no lo has sido durante todo este tiempo, no tienes por qué estar rentando los departamentos. Dicho lo anterior, el señor Juan de Dios Soto Perales se fue de la finca y de los departamentos. Desde el día 19 y hasta el día 30 de abril, el Día del Niño, aparece de nueva cuenta Juan de Dios Soto Perales alrededor de las 10 de la mañana. Vamos a ver, señora Elena, el día 30 de abril del presente año, ¿qué pasó cuando usted se encontraba sola en el departamento A del canal de Panamá 3526 en la colonia Estrella? ¿Qué fue lo que pasó brevemente? Bueno, llegó mi hermano Juan de Dios Soto Perales, la esposa de él, María de los Ángeles Luna, un hijo de él, que no sé el nombre de él, y mi hermana, María de los Ángeles Soto Perales. Llegaron y además un abogado, creo. ¿Verdad? Sí. Un abogado. Le pregunto, cuando llegaron, ¿tocaron la puerta? No. ¿Y no dijeron, Elena, venimos a buscarte, queremos hablar contigo? No. ¿Qué fue lo que pasó después, cuando llegan? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿o qué hicieron? Empezaron con un taladro, quebraron el candado de la puerta de adelante, después siguieron, la reja, después siguieron con la puerta de adelante también con un taladro, la sacaron todas y entraron todos y Entraron todos al departamento A. ¿Usted estaba en él? Ella estaba en Ok. ¿Y
¿Usted se sale o la sacan? Pues sí, al verlos, pues me salí. ¿Se salió? Sí, para hablar por teléfono. Ajá. A mi familia. ¿Y ellos qué hicieron? ¿Se quedaron adentro o se salieron con usted? No, María de los Ángeles, mi hermana y el hijo de él se quedaron allí en el departamento y Juan de Dios se subió para destrozar las chapas de los otros departamentos de arriba. Una pregunta, ¿usted se encontraba sola? Sí. ¿Usted tuvo miedo? ¿Temor? Pues sí, porque eran 4 contra mí sola. Ok. El señor Juan de Dios Soto Perales realiza una denuncia en donde él refiere, porque así se lo han dado aconsejado con sus abogados, que fueron despojados de los departamentos A, B y C de Canal de Panamá 3526 en la colonia Estrella de Monterrey, Nuevo León. Cuando él refiere que fue despojado de ese bien, un despojo de inmueble, que ese es un delito grave, aparentemente las cosas él las maneja en una denuncia totalmente contrario a lo que hemos escuchado de la señora. Él dice en los hechos que relata que el día 30 de abril fue al domicilio que hemos señalado, que habló con su hermana y que le dijo: ¿por qué, hermana, te metes a la casa de mi hermano Eduardo si él te ha dado permiso de que vivas por más de 30 años? ¿Quién le dio a usted, doña Elena, permiso para que se metiera o que viviera en el lote de terreno? Para vivir en Canal de Panamá 3526. ¿Quién le dio permiso a usted? Su padre. ¿Se llamaba? José Isabel Soto. A ver, don Pedro, ¿usted reconoce que don Chabelo en vida les permitió entrar y vivir en ese domicilio? Claro que sí. ¿Así fue? Incluso pues yo fui el que empecé primero que llegué a limpiar todo, limpiar ese terreno. Ok. El señor Juan de Dios refiere que Gustavo, que se encuentra aquí presente también, hijo de la señora Elena, Gustavo Coronado, tumbó las chapas el día 30. Pero qué casualidad que la señora Elena nos acaba de decir que llegaron muchas personas al domicilio donde ella se encontraba. Ciertamente ella estaba adentro, en eso estamos de acuerdo, ya estaba adentro. Hay que aclarar otros detalles que son importantes y que vamos a ir viendo sobre la marcha. Pero aquí hemos aclarado que quien rompe las chapas y los candados es precisamente el denunciante, Juan de Dios Soto Perales. Entonces, no es para nada que el delito del despojo se haya cometido. Además, quiero aclarar que quien estaba adentro del domicilio era Juan de Dios, su esposa, una hermana de ellos, un abogado, un hijo del señor Juan de Dios y la señora María de los Ángeles Luna. Entonces, los conceptos por los cuales se puede tipificar el despojo de inmueble, pues para nada se da. Pero vamos a preguntarle al señor Gustavo. Gustavo, ¿usted el día 30 rompió las chapas y se metió o las rompió el día 19? Yo nunca las rompí. ¿Usted nunca rompió chapas? ¿Quién rompió las chapas? Tío Juan de Dios. Su tío Juan de Dios. ¿Eso ocurrió cuándo? El 30. El día 30. Una pregunta para usted, doña Elena. El señor dice, el denunciante,
que usted le está quitando la propiedad a su hermano? ¿Usted siente que le está quitando una propiedad o que está usted reclamando un derecho? Estoy reclamando mi derecho. ¿Su derecho a heredar? Sí, Ok. Repítame, ¿quién rompió las chapas? Juan de Dios. Juan de Dios personalmente. Sí. Ok. Te pregunto, ese día, pues llegamos sus abogados. Sí. Usted recordará que platicamos con Juan de Dios Soto Perales, al de la voz, licenciado Esteban Hernández, y al licenciado Felipe de Jesús Guevara Sustaita. El denunciante nos prometió que le iba a dar las llaves a la señora Elena porque no quería problemas. Ese día llegó la policía municipal, lo que es ahora Fuerza Civil. Al llegar la policía preguntan que quién había llamado a la oficina de ellos, al control de llamadas de urgencias, y Gustavo dice: yo los llamé. Él pregunta: ¿existe algún problema? ¿Tiene algún problema? Antes de que él terminara, y quiero recordar que antes de que hablara precisamente el teniente que venía al frente, la esposa de Juan de Dios, la señora María de los Ángeles Luna, le grita desde la planta alta a los policías: váyanse, ya no hay ningún problema, ya nos pusimos de acuerdo, no se ocupa, muchas gracias. De todas formas, ya estábamos abajo para entonces, y es cuando el comandante pregunta: ¿quién llamó? ¿Qué le preguntó a usted la policía cuando llegó? ¿Y qué le contestó usted? ¿Qué le dijo el policía y qué le contestó usted? Primero que quién había llamado, yo les llamé. Y luego me preguntó que si había algún problema. Pero en eso me habló la señora y me dijo que no había ningún problema. Le dije: si vamos a llegar a un arreglo aquí, nosotros les vamos a dejar todo aquí, las llaves, todo, pero ya díganle a la policía que se vaya. Yo hablé con el teniente y le dije: ya no hay ningún problema porque ya llegamos a un arreglo. Eso fue todo lo que dijo. ¿Y se pasaron a retirar? Se fue. Perfecto. No levantó ningún acta, ningún reporte. Él se más dio por enterado de que ya no había ningún problema y pasó a retirarse. Apuntó mi nombre, fue todo. Ok. Quiero aclarar que el señor Juan de Dios Soto Perales, después de la charla que sostuvimos con él, explicándole que la señora había ganado los juicios, que en su totalidad los había ganado, y entonces él reconoce que es cierto, y él ofrece, siempre y cuando nosotros no actuáramos en su contra, regresarle las llaves a la señora Elena. Nosotros no vimos ese acto. Don Pedro, Juan de Dios le entrega las llaves, o Pedro su hijo, o Gustavo, o doña Elena se las arrebataron y se las quitaron. No, jamás él solo las entregó. Voluntariamente. A ver, Pedro, usted estaba ese día de los hechos, el día 30 de abril. Usted llega y según usted se entera, cree o supo quién rompió las chapas. ¿Y cómo se enteró usted? Sí, ese día me habló mi mamá para avisarme que Juan de Dios, su hermano, se había metido, que le había roto las chapas, entonces me llamó para que se las fuera a arreglar. Yo en realidad no estaba enterado que ya estaban ahí hasta que no llegué. Cuando yo llegué ya estaban usted, Juan de Dios, su esposa, su hijo, y nada más estaba mi mamá, no había llegado ni mi papá ni Gustavo. ¿Usted alcanzó a ver que le entregaron las llaves a doña Elena o ya se había ido usted? No, yo vi cuando se las entregaron. Porque vi cuando Usted también es testigo de eso. Así es. Usted, Gustavo, es testigo de que le entregaron las llaves a su mamá. Así es. ¿Quién se las entrega? Juan de Dios. Le entrega las llaves del A, C y D
o una llave. No, le entregó todas las llaves. Le entregó todas las llaves. Es increíble la falsedad con la cual está trabada toda esta denuncia pantanosa, oscura, llena de un sinnúmero de documentos falsos. No los traigo aquí en las manos porque esto no está preparado. No tenemos un diálogo que haya sido, o un guión que le dimos a don Pedro, a doña Elena, a Pedro su hijo, o a Gustavo. A ver, licenciado. Licenciado Felipe, usted ha llevado los juicios de doña Elena. Así es. ¿Qué fue lo que le dijo el agente del Ministerio Público cuando usted llegó la contestación de doña Elena? Una contestación por escrito respecto de los hechos que denuncia Juan de Dios Soto Perales. ¿Qué fue lo que allí en la agencia del Ministerio Público le dijo el agente? Como bien lo dijo usted, el día 29 la señora Elena tenía una cita a las 10 de la mañana, concurrimos, la cogimos el artículo 20 y pedimos copia de todos los documentos que anexaron como pruebas, las cuales sabemos que son falsas, para que contestara por escrito su declaración. Fuimos el día 2 de junio, el día de ayer, a las 10 de la mañana, el suscrito a presentar la promoción donde declaraba la señora en relación a los hechos. El Ministerio Público, al verme, me dice: pásale, quiero hablar con usted. Y empezamos a platicar en relación a los hechos que acontecieron el día 30 de abril. Y llegó un momento en que el Ministerio Público me dice: bueno, porque yo le explico realmente toda la defensa que hemos hecho desde el 2012, juicio ordinario, como lo hemos visto, la apelación, el amparo, y que inclusivamente ha causado firmeza. Y me dice: ok, entiendo muy bien la postura de que tiene la señora del derecho a heredar, pero vamos a ver la situación de que lo obtuvieron de una forma ilegal o como sea. O sea, me está dando a entender a mi Ministerio Público que Juan de Dios y Eduardo y todo tuvieron de una forma ilegal los bienes. Entonces, al criterio de su servidor, le comento que no hay despojo porque se está comprobando que se apoderaron ilegalmente de las propiedades con un juicio que la señora no fue llamada. Y le comento: mira, el juzgado primero del familiar, aquí está la sentencia, se la mostré, donde se está ordenando que se nulifique la hijuela y que tiene derecho a heredar, a participar en inventarios y avalúos. Pero lo que me causó extrañeza son las palabras con las que, y se me quedan muy grabadas, que haya obtenido la propiedad ilegalmente o como fuera. O sea, está reconociendo que hicieron mal ellos en ese juicio y que son dueños, Eduardo, ilegalmente. Sí. A ver, una pregunta, licenciado. ¿Usted siente que el Ministerio Público es, según su parecer, que tiene equidad, tiene una balanza para las dos partes, o usted cree que él inclina la balanza a alguna de las partes, del denunciante o los imputados? Creo que se está inclinando más por los denunciantes. ¿Por qué? Porque estuve alrededor de media hora platicando con él y en cierta forma estaba dando argumentos para que en sí tipificar el delito de despojo, pero cada plática, cada comentario se lo estaba combatiendo y poco a poco como que está entendiendo de que eso denuncia son hechos falsos. Ok, licenciado. Ahora bien, quiero aclarar varios detalles que son importantes. Repito, esta grabación no ha sido preparada con un documento, con un escrito, no está preparado absolutamente nada. Todo lo que está saliendo en estos momentos ha sido libre y espontáneo de cada una de las personas que han participado. Pero quiero hacer una aclaración respecto de lo que dice aquí el licenciado. Qué lamentable que una autoridad que se dice agente del Ministerio Público, y lo es, investigador de una causa y de una causa penal, toma como que toma partido. Eso no debe de ser, porque en la justicia debe haber equidad. Entonces, ¿cómo podemos creer nosotros en nuestros funcionarios judiciales? La justicia es para todos, la justicia no es para unos y para otros. Lo que me llama mucho la atención es que el licenciado no se emocionó diciendo un poco más de datos que ya combatió él. Quiero decirles que Juan de Dios Soto Perales ingresó no menos de 14 pruebas falsas. Y la señora Elena Soto Perales
tomó sus 14 pruebas falsas en favor de ella. Por lo siguiente, resulta que el señor Juan de Dios Soto Perales refiere en su denuncia que como prueba adjunta los recibos de catastro desde 1980 con el que puede demostrar que Eduardo Soto Perales es el dueño. Y qué casualidad. Esos recibos desde 1980 y hasta el 2003 de catastro no son de Eduardo Soto Perales, ni tampoco los pagó él. Vienen a nombre de José Isabel Soto Martínez y su señora esposa. Prueba número 1, falsa. Quiero aclarar que también el señor tiene un documento, supuesto poder otorgado por Eduardo Soto Perales, a quien se le adjudicaron los bienes que hoy son objeto, de hecho no son objeto de disputa. La disputa la traen ellos porque traen un enredo bastante bárbaro. Yo creo que no entienden ni quienes actúan en contra de doña Elena, ni los abogados de ella, en qué posición se encuentran y cuál es la situación real actual de los bienes. La situación actual de los bienes, según todos los juicios que hemos tratado, es la siguiente. La señora Elena Soto Perales ya se le regresó el derecho a heredar. Quedó firme también con una sentencia de amparo de un tribunal colegiado. Eso ya causó firmeza. De todos estos juicios nosotros no hemos disputado los bienes, hemos disputado el derecho a heredar, que ahí va el conjunto de los bienes, porque va a entrar la señora a heredar. En el primer juicio, en el ordinario civil, ese juicio, en la sentencia, en los puntos resolutivos, ya se ordenó la cancelación de todo lo que hizo este señor: inventarios, avalúos, adjudicación, y nombrar albacea. Ahí se está ordenando la cancelación de todos esos documentos, pero se le está ordenando que se continúe el juicio a partir del nombramiento de herederos. Al señalar la ciudadana juez en esa sentencia que se tiene que continuar a partir de ahí, se entiende que va a llegar la señora Elena como heredera y que el otro heredero es Eduardo Soto Perales. Pero fíjense qué curioso. El señor Juan de Dios Soto Perales ha venido rentando el inmueble que hoy disputa como decir que les fue despojado, un despojo de inmueble, con un poder, pero un poder que no garantiza para nada la representación jurídica o legal que dice tener de Eduardo Soto Perales. Y les voy a decir por qué. Todos los poderes que se hacen ante notario público, amén de presentarse el poderdante y que le va a dar el poder a una persona para que realice funciones en su representación y pasar por todo lo que él haga, debe llevar ciertas formalidades. Entre ellas, primero que nada, pues la presencia de la persona, su credencial, si está facultado para hablar, decir y decidir lo que está decidiendo, otorgar un poder en favor de una persona que va a ser el apoderado. Pero el punto más importante es sobre de qué es el poder, y ese poder casualmente lo otorgó por un lote de terreno, no sobre los departamentos que se dicen que les despojaron. Ese poder no contiene el domicilio donde se encuentra el inmueble, tampoco tiene foja, volumen, sección y subsección. Les voy a decir qué es lo que debe de decir el segundo párrafo de la parte del inciso B del poder, del susodicho poder. Dice, debiera decir lo siguiente: otorgo un poder de mi propiedad legítima que se encuentra en tal domicilio. Y luego empiezan a describirlo, seguido de ello: lote, manzana, colindancias, total de terreno, y también tiene que decir dónde se encuentran las fincas de departamentos A, B, C y D. Y por último, pues debe de llevar la fecha de inscripción
foja, volumen, sección y subsección. Y ese apartado, todo eso, no está insertado en ese poder. Quiere decir que el supuesto apoderado tiene un poder para representar a Eduardo Soto Perales por un lote de terreno que actualmente tiene una construcción. Ese poder está falto de legalidad. Entonces dijimos, para recordar, hay 11 recibos de catastro totalmente falsos que enuncia el denunciante, que con eso va a demostrar que su hermano es el dueño de la finca. El poder tampoco es cierto. Curiosamente habla de una tercera prueba. ¿Y saben de qué se trata? Dice que su hermano construyó la propiedad, Eduardo Soto Perales, y en eso lo asegura y lo asienta, según él, con el permiso de construcción. Y oh sorpresa, ese permiso de construcción es de otra propiedad, que no es la de Canal de Panamá. Es una propiedad diversa en Colinas Residencial de la ciudad de Monterrey, y el permiso es de demolición, remodelación y ampliación. Y entonces, de todas esas pruebas que son falsas, ¿cómo un agente del Ministerio Público no es permisible que le señalemos que el señor viene con pruebas falsas, que no tiene poder que garantice la representación jurídica y legal que está realizando, y por otro lado, que el bien que ahora disputan ellos, el señor le entregó las llaves? Voy a aclarar esto muy puntualmente. El señor llega y por la fuerza, en forma brutal, exagerada, valiéndose de la fuerza y del grupo, atacan el domicilio, dañan el domicilio, rompen chapas, rompen cerrojos, rompen candados, rompen vidrios y ingresan al domicilio. La señora Soto Perales, doña Elena, se le olvidó un detalle muy importante. A mí me llamó por teléfono ese día. Ese día yo me encontraba aquí en la asociación. Y al llamarme me dice: ¿está oyendo, licenciado, los golpes? Están pegando con un cincel y un martillo o un mazo. Eso fue lo que me dijo. Ella no vio porque se espantó y se fue para atrás. Ella no sabe si fue con un taladro o no, aunque lo dijo, pero fue con un cincel y con un mazo. Porque cuando llegamos nosotros vimos el cincel y el mazo del que estoy hablando. No vi un taladro. Para abrir una chapa como las que ellos abrieron, es más fácil romperlo con un mazo y cincel que mediante un taladro, porque el taladro haría agujeros totales que no sacaría la chapa en su totalidad. Entonces, hay que aclarar que el señor entra, y entran las personas que lo acompañaban y la sacan a la señora, porque la señora sale con el teléfono que es inalámbrico y me sigue llamando a mí y después a su esposo y a sus hijos que se encuentran presentes aquí en la asociación. Entonces, si me pregunta el ciudadano agente del Ministerio Público quién tenía la posesión el día 30 de abril del presente año, pues la tenía doña Elena, la pierde por violencia, la obtiene Juan de Dios y luego voluntariamente le entrega la posesión a la señora Elena Soto Perales. Muchas gracias por su atención.